de la cumbre, pero antes vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver. Es la segunda vez que tu dos tiene tu COVID. Sí, pero después de todas esas conversaciones de cerca, van a haber muchos más Sí. contagiados. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hoy el equipo de defensa del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, hizo un encuentro con periodistas para hablar de una situación y de las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público acerca de la supuesta sobrevaluación de las cárceles que construyó Jan Alain Rodríguez. Francisco Franco está con nosotros, abogado de la defensa del ex procurador. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Buenas. Buenas tardes, sí, perdón, buenas tardes a la audiencia, a todo el equipo. Para mí un honor, pues, la oportunidad de compartir por esa vía lo que es la posición del Consejo de Defensa de Jan Alain Rodríguez. No eres español, ¿verdad? ¿Qué dice el Consejo de Defensa? ¿Y cuáles son las pruebas para sustentar esa posición? Sí, miren, en la rueda de prensa del día de hoy, en el encuentro con los medios, tratamos varios puntos relevantes a los fines de la culminación ya del aterrizaje que esperamos en torno a este proceso, en torno a esta fase. En primer lugar, como nos tiene acostumbrado el Ministerio Público, el proceso inicia por donde debió terminar. Se apresan primero apresan a los investigados y ahora, a cuentagotas y negándole el acceso a los imputados a los medios de prueba, pues se concluye el plazo de la investigación, se solicita una prórroga y finalmente, como al mala paga, hay que intimarlos para presentar lo que es el acto conclusivo, sea el archivo o lo que es la acusación. Nos referimos básicamente a lo siguiente. Al día de hoy fue notificado el señor Jan Alain Rodríguez de lo que fue la auditoría al plan de humanización. El plan de humanización fue la base de toda la persecución que se ha hecho en contra de él. ¿Y cuál es el resultado de esa auditoría, de ese informe especial que hizo la Cámara de Cuentas? Porque no hubo hallazgos ni de sobornos ni de sobrevaluaciones. En ese sentido, pues Jan Alain Rodríguez Sánchez, a pesar de que se vendió a la población la existencia de ese tipo penal que les refería, sobornos y sobrevaluaciones, la auditoría de la Cámara de Cuentas ha demostrado a la fecha que eso no sucedió. Es decir, que Jan Alain Rodríguez Sánchez guarda prisión por una acusación que es evidentemente y que fue evidentemente falsa. Eso en cuanto a lo que es el inicio y la culminación de la investigación. Pero la acusación al ex procurador es única y exclusivamente por el tema de la nueva cárcel de la Victoria. No, tomo como referencia ese punto. Tomo como referencia ese punto porque fue y ha sido el que más se ha vendido a la población como punta de lanza para esa privación de libertad. En ese sentido, traemos de ejemplo, es decir, debemos poner a la población en alerta de cómo se inician las investigaciones con unos alegatos que ni siquiera el órgano persecutor se ocupa de comprobar. Y miren el resultado al día de hoy de cómo, privado de libertad 18 meses con esa punta de lanza, el órgano del Estado que se ocupa de auditar lo que es el manejo de las finanzas públicas demuestra que esa acusación fue falsa, de toda falsedad. Eso en cuanto a lo que se trata al plan de humanización. Hay otros temas que también tratamos en el día de hoy, como por ejemplo el hecho de que mañana vamos a conocer en apelación una revisión a la medida de coerción a una persona que en primer lugar ya sabemos que esa acusación principal que se le ha endilgado resulta falsa, pero en segundo lugar que en esa solicitud de prórroga se le negó el derecho a que fuera ejercida esa revisión por parte del tribunal. Es decir, que mañana tendremos esa audiencia en la Corte de Apelación donde se va a revisar la pertinencia o no de que una persona pueda conocer su proceso investigativo en libertad, o sea, en un arresto domiciliario que le permita ejercer esos medios de defensa. Otro elemento que tratamos hoy es cómo el Ministerio Público le ha negado, y por eso nos hemos visto obligados a ir a los tribunales a que se le ordene al Ministerio Público entregar los medios de pruebas. Un año después de esa investigación haberse iniciado, a Jan Alain Rodríguez Sánchez
no se le ha notificado ningún elemento de prueba que le permita construir sus elementos de defensa. Es decir, para que el Ministerio Público entregue cualquier prueba, y las pocas que ha hecho, la ha hecho de forma incompleta, ha tenido que ordenárselo un juez, en este caso el juez control, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción, porque de forma voluntaria el Ministerio Público no cumple con lo que dispone la normativa procesal penal, que es poner a disposición de las personas el acceso, porque el Ministerio Público está obligado no solo a buscar medios de prueba para la acusación, sino también poner a disposición medios de prueba para descargo. Y supongamos que bien no hace la segunda parte de forma objetiva de buscar los medios de prueba para descargo, pero por lo menos que permita que el ciudadano imputado, que la persona investigada acceda al expediente. Eso no sucedió y nosotros constantemente hemos tenido que ir a tribunales a que se le ordene al Ministerio Público al menos permitirnos acceder a los medios de prueba que existen. Y lo poco que hemos recibido, pues, se han recibido de forma incompleta. Esa básicamente es la panorámica procesal al día de hoy. Primero, una auditoría que demuestra que no se sucedieron ni sobornos ni sobrevaluaciones, y eso coincide también con lo que dijo el señor Roberto Santana hace unos días, de que en esas construcciones de cárceles no se dieron ese tipo de situaciones. En segundo lugar, el hecho de que mañana vamos a la Corte de Apelación a ver si de forma valiente también los jueces cumplen con la normativa, en primer lugar con la norma constitucional que habla de que la libertad es la regla y solamente muy extraordinariamente debe una persona ser privada de libertad, y no solamente debe verificarse la gravedad del hecho. Y en tercer lugar, la situación de que el Ministerio Público no está permitiendo el acceso a los medios de prueba a Jean Alain Rodríguez para que prepare sus medios de defensa. Básicamente eso fue lo tratado en el día de hoy. Quedo de ustedes. Y los vicios de construcción que supuestamente se han detectado en la construcción de esta cárcel. Agradezco la pregunta porque me va a permitir adentrarme un poco más en lo que es el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas, informe más bien de investigación especial. En ese informe las conclusiones y los hallazgos a lo que llega la Cámara de Cuentas van en el sentido siguiente. Le hace un llamado a la atención a la actual gestión de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que no ejecutó las garantías que recientemente se vencieron con relación a tanto a los vicios de construcción como cualquier otra garantía respecto a bienes muebles que integran el plan de humanización. Es decir, los vicios de construcción están regulados por la materia civil. El Código Civil Dominicano, en primer lugar, refiere un plazo para que los constructores de cualquier obra pues respondan pues con relación al aviso de construcción, pero también los contratos incluían cláusulas en ese sentido. Igualmente, lo que fueron el amueblamiento y acondicionamiento interno de las cárceles preveían pues cláusulas de garantía en ese sentido. El llamado de atención que hace la Cámara de Cuentas es en el sentido de que ninguna de esas cláusulas expresamente y taxativamente establecidas en ese contrato fueron ejecutadas por esta gestión. Muy por el contrario, las cárceles fueron sometidas, el plan de humanización fue sometido a una actitud de desidia que lo que ha permitido es que esas construcciones que costaron muchos millones y que ya sabemos, según lo que dice la Cámara de Cuentas, que no hubo ni sobrevaluación ni soborno, pues se encuentran hoy en un estado de deterioro, y que esas garantías de los supuestos vicios de construcción, porque también habría que comprobarlo, pues no fueran ejecutados. ¿Los constructores no han sido interrogados? Realmente, y debido al poco acceso que se nos ha dado a los medios de prueba y elementos de prueba que conforman el expediente, yo no me atrevería a confirmar o no esa información. Lo hemos solicitado. Se ha producido. Usted debe tener la información. Claro, por supuesto. A mí me gusta hablar con prueba en las manos. Nosotros hemos solicitado de forma incesante que se nos permita el acceso a los documentos e incluso a los interrogatorios, que es un derecho que ha hecho el Ministerio Público, a todo lo que conforma el expediente fiscal, la carpeta fiscal. El Ministerio Público no ha permitido al día de hoy, ya vencidos los plazos de investigación, que nosotros accedamos a ello. Un último punto que es importante resaltar es que los artículos 150 y 151 del Código Procesal Penal hablan de que los 15 días que se le otorgaron al Ministerio Público no son para continuar investigando, sino para preparar el acto conclusivo. Y por lo tanto,
cualquier acto de investigación debe cesar y debió haber cesado el día 8 de junio a las 12 de la noche. A partir de ahora, lo único que le quedaría al Ministerio Público es trabajar con los medios de prueba, con los elementos de prueba que pudo haber recabado hasta esa fecha. Y cualquier acto investigativo que realice a partir de hoy debe, y así lo reclamaremos a los tribunales, debe ser declarado nulo por violar la ley. Bueno, vamos a ver. Ustedes hablan de que el Ministerio Público no le está permitiendo a Jean Alain Rodríguez y a su equipo de defensa acceder a medios de prueba. ¿A qué medios específicamente se refiere y cuál es el mecanismo que utiliza el Ministerio Público para prohibirle ese acceso? Ok, la normativa procesal penal establece que el Ministerio Público es el órgano que debe recabar de forma oficiosa todos los medios de prueba. Cuando una parte entiende que el Ministerio Público debe realizar una diligencia, hace la solicitud en ese sentido, y en el caso específico de este proceso, todos los medios de prueba que pueden servir a cargo y descargo del ministerio de Jean Alain Rodríguez Sánchez están en posesión del Ministerio Público. Contrario a otros casos, a otros procesos que los medios de prueba pueden ser recabados por otros medios, la única vía que tiene Jean Alain Rodríguez Sánchez y donde reposan, quien tiene en sus manos al día de hoy, y podemos hablar en sentido figurado, el péndulo de todo este proceso está en manos de la Procuraduría General de la República. Se le han solicitado todos, solo por tomar ejemplo, todos los procesos de licitación y de compras y contrataciones durante su gestión, que reposan en manos del Ministerio Público. No ha sido posible acceder a ellos. Todos los medios de pago y pagos que se hicieron en esa gestión tampoco se han podido obtener. Todo lo que fue el proceso justamente del plan de humanización, toda esa documentación tampoco se ha podido obtener. Todo lo que fue nómina certificada, es decir, designaciones y personal con que contaba la Procuraduría y los movimientos de personal que se hicieron tampoco. Es decir, todo eso nos hemos visto en la obligación ante el silencio de las solicitudes que le hacemos al Ministerio Público a que se ordene por vía jurisdiccional. Es decir, el juez ha tenido que ordenarle al Ministerio Público que finalmente acceda a esa solicitud. Y repito, toda esa documentación reposa en manos del propio órgano que se encuentra acusando al día de hoy, colocando en plena indefensión a Jean Alain Rodríguez. ¿Qué pasaría si el Ministerio Público no presenta en el plazo que le dio el juez la acusación formal contra su defendido? Operaría de forma automática un archivo del expediente, un descargo por no presentarse en ese sentido la acusación, adquiriendo en cuanto a él pues la fuerza de descargo en ese sentido. Ya ese plazo vencería el 7 de julio, se le dieron 15 días hábiles al Ministerio Público, más 5 días para proceder a la intimación, y ese día 7 pues se va a realizar una audiencia control, donde a falta de ese acto conclusivo, operaría pues un archivo de expediente a favor de Jean Alain Rodríguez. Muy bien. Bueno. Gracias, abogado. Muchas gracias. Bueno. Gracias a Francisco. Un placer y a su orden Franco. siempre. Gracias. Un placer. Buenas tardes. Francisco Franco, abogado de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Nosotros hemos aprendido como periodistas y como sociedad, en estos casos, en estos procesos, muchas de las cosas que a veces nosotros como personas que no estamos en los tribunales ni somos duchos en el derecho, desconocemos, pero vemos al paso de las discusiones que se hacen públicas, no solamente las que se producen en los tribunales, sino las que ya se hacen públicas con mucha frecuencia, de cómo las partes involucradas en un proceso determinado, y más cuando son procesos de corte nacional y tienen una atención especial, de cómo hay tantas marrullas, tantas triquiñuelas, tantas entradas y salidas, tantas vericuetos, tantos callejones por donde entrar y salir. Y no estoy diciendo de parte de uno ni de otro, de todos. Eso se ha visto, y uno le llega un momento de aprehensión donde uno dice, ¿y si uno cae en esas garras en un momento determinado?
Está fuerte. Dios mío. Está fuerte. A mí no se me Dios olvida mío. la expresión que alguien dijo como que el ejercicio de la política se estaba convirtiendo en un ejercicio de mucho riesgo. Pero también la gente Y tiene tienes que razón tratar quien de te dijo hacer eso. las cosas. Ahora yo, con toda sinceridad, y ustedes saben que el señor Jean Alain no es santo de mi devoción, No. Ni de la nuestra tampoco. pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que se estuviera vendiendo al país la idea del soborno y de las irregularidades y de la sobrevaluación en la construcción de esta cárcel, y ahora resulta que no, que eso no es cierto? Vamos a ver cuando se presenten las pruebas, qué es lo que hay realmente. Bueno, Vamos a ver qué es yo lo espero que esté bien sustentada la No, por acusación supuesto. del Ministerio Público, porque en este momento la defensa, con todo su derecho, está haciendo uso de esto, Claro, claro. de este documento, de esta opinión de la Cámara de Cuentas, para tirar por el suelo toda la acusación contra Jean Alain. Por eso le pregunté, ¿acaso solamente es por la sobrevaluación y el soborno de la cárcel de la Victoria de todos que él está modos. acusado? De todos modos, 1 año y medio de cárcel no es cualquier cosa, sobre todo para un ex procurador reciente. No, y en el régimen carcelario que vivimos. en República Atención, Dominicana. Bueno, él fue Ha tenido- responsable ha de ese tenido- régimen, ¿no? Ha tenido Sí, suficiente. pero no importa si fue o no fue. Lo que quiero decir, en el Ajá. régimen que nosotros vivimos, que es un régimen muy duro. Ha muy- tenido suficiente tiempo para arrepentirse de aquella actuación en la última reunión del Consejo de la Judicatura del gobierno de Danilo Medina. No, pues si tú dices eso, entonces tú estás diciendo que lo que está pagando ahora es una represalia. sí, una, No, una- sí, es que- una vendetta, claro. No es que sea así necesariamente. No, eso es lo que Pero eso él es lo tiene que estar pensando eso, seguro. Por eso es lo que tú estás diciendo. Pero Mejor, déjeme- Está mejor, pagando- escribe un fogarate. Sí, está Pero pagando lo que hay hiciste. Pero mucha ya, gente- ya se arrepintió muchas veces de aquel encontronazo con Miriam Germán. Yo no Pero digo que yo, no. óyeme, lamentablemente hay mucha gente que piensa que Jean Alain Rodríguez está preso porque desconsideró, porque maltrató a Miriam. No es así. No. No es, No, él no yo está también, preso yo lo- por eso. yo pienso Él igual. no está preso Yo- por eso. yo Él lo está pienso. preso por otras Pero imputaciones. yo pienso igual, pero él tiene que estar pensando en eso. Seguro. Seguro que ha pensado en eso. Bueno, si nos vamos al plano de que hay otros Ajá. tan señalados como él, Déjalo así. y quizás con más flechas para señalarlos, Bueno. que andan estrujándole en la cara a este pueblo las fortunas que tienen y que no hay manera de que puedan explicar De ningún modo. su procedencia. No pueden. Entonces, bueno, yo he llegado casi a ser convencido por nuestro amigo el disidente, como le dice uno de los oyentes, Sí. de que realmente la justicia nuestra no es independiente. Nunca Que lo ha sido, nunca. son independientes la Procuradora General de la República, Ajá. Camacho, Jenny Berenice y quizás 2, 3 o 4 más. Okay, pero Pero en términos el generales aparato político domina plenamente la justicia. y los últimos acontecimientos y los últimos fallos, ¿no? Te dan a pensar que algo huele mal en Dinamarca. Pero también hay que contemplar una cosa. Nosotros como mortales y como gentes pasionales. Yo no soy mortal. Este es un país de muchas... Yo soy inmortal. Ay, Este es un país Este hombre quiere siempre poner la muerte por delante. No, pues este es un país de muchas pasiones. Nosotros discutimos por pelota, por política, por religión. Nosotros discutimos por todo. Somos muy pasionales. Entonces, ¿qué ocurre? En el tema de la justicia, la pasión llega a un momento donde la gente, la sociedad o un buen segmento de la sociedad se conforma una idea de lo que es bien o es mal. Lo que pasa que tú te la conformas por situaciones que ocurren. En justicia hay que probarlo.
Entonces, si un juez decide que no están las pruebas y lo motiva en una sentencia y dice, aquí no están por esto, por eso yo no puedo. Escúchame. Entonces, no, pero espérate, entonces hay un grupo de la sociedad que sataniza esa declaración. Si a una gente le meten 20 años de prisión porque hizo esto y la gente quería 20 años de prisión, bien metido los 20 años. O sea, hay también que ver esa parte de la pasión. Pero a mí me pero preocupa. Mira, no, perdóname, no pongas de lado un hecho. El juez es un humano mortal. Todo, claro. Atención. Estamos hablando Espérate, un humano mortal que puede bajar o aumentar la pena o manipular el expediente en función de sus intereses también políticos. Puede ser, o políticos o no políticos, o simplemente pueden ser emocionales o financieros. Lo que tú quieras. O de grupos. Entonces, Pero mira, yo te voy a dar un caso. Voy a citar un caso. El caso de los aviones Tucano. Embrague, la empresa brasileira fabricante, Embraer, sí. reconoció Sí. que pagó soborno Sí. para la venta de Claro esos que sí. aviones en la República Dominicana. Incluso fue penalizada con 7.5 millones de Igualito dólares. que Odebrecht. Correcto. Ahora, ¿dijo Ahora quiénes yo, eran? no, espérate. ¿Dijo quiénes eran? Bueno, ahora yo lo que me pregunto es, ¿y entonces, con qué propósito? Yo no digo que el general Peña Antonio Peña. y el Piscini y los otros Sí, más sí. sean culpables o no. Yo no soy juez, No. ni conozco el expediente. Pero yo me pregunto, entonces, si estos militares, según ha dicho el juez por sentencia, no tienen ningún nivel de responsabilidad en ese hecho de corrupción, ¿y por qué sometieron a esa gente? ¿Quién los sometió? Porque no fueron estas autoridades, fue precisamente las autoridades en donde Jean Alain Rodríguez era procurador general de la República. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿con qué propósito se someten a unas personas que al final resulta que no tenían ningún nivel de responsabilidad O pruebas en contra eso? ellos. O pruebas Para no contra decir, ellos. para no decir responsabilidad, para no juzgar nosotros. Exacto. O las pruebas. Bueno, no, el juez ha dicho que no tiene Pregúntale responsabilidad. Por eso, porque no encontró las Pregúntale a pruebas. Leonel Fernández que le puede dar una respuesta. Está bien, pero Yo no sé si tú me entiendes. totalmente, pero ese es exactamente el mismo caso, la réplica del mismo caso de Brecht. Entonces, Sobornos, pero ¿dónde están los sobornados? ¿dónde están los sobornados? ¿Cómo tú pruebas el soborno? El tema está en eso, lo que te quiero decir. Todo el mundo puede decir, caso de O.J. Simpson muy famoso, todo el mundo decía, él la mató. él la mató a ella y a él, Sí. y al novio, la mató a los dos. Sí. Y no, Pero no hubo forma. no hubo forma de Fíjate poder- que tuvieron que con- recurrir a la parte, al aspecto civil. Contaminaron las pruebas, una serie de cosas. No, lo agarraron después porque se metió en un sitio y hizo unas vainas ahí. Entonces, perdón, escúchame, señor. Hizo unas tropelías ahí. Entonces comenzaron a indagar por otro lado y lo agarraron en eso. Y por eso lo condenaron. Y le metieron una pena altísima de 20 años de prisión. De 12 años de prisión. Altísima sobre lo que había cometido. Está bien, pero lo agarraron en otra cosa. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. No, pero él fue condenado también civilmente por el asesinato. Pero no penalmente. No, civilmente. Sí, pero nunca fue No, penalmente. penal no. Él no fue exonerado penalmente. Sí, él no fue enjuiciado como el matador. No. No. Pero sí tuvo que Ajá. cantearse. Ajá. Entonces, lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Y yo entiendo lo que estamos hablando. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que a donde yo comencé esta parte del diálogo es que la pasión y lo que nosotros entendemos como que debe ser así, porque nosotros tenemos una convicción de que debe ser así. El problema es que tú tienes que probarlo en un tribunal. Cuando un tribunal decide una cosa, incluso hay cosas que tú dices, pero por Dios, esa gente no da para tanto tampoco. Eso no podía ser así. Entonces, por ejemplo, para ir un caso más simple, el caso del muchacho de Baní, del tipo de Baní, de Villalona, que le dio una golpiza a esa muchacha públicamente, que está en todos los medios, que se redifundió. Lo sueltan y le ponen una sanción correccional sencilla, pura y sencillamente, porque eso fue un pleito en la vía pública. Entonces la gente enarboló que fue un abuso contra la mujer, que si hubiera sido un hombre lo mata, que él tenía la pistola y de todo.
Entonces la jueza dice, pues, él nunca la apuntó con la pistola. Él le dio 4 tropones y es un pleito en la vía pública. La gente quería que le metieran 30 años y hubo protestas en Baní por eso. Lo que te quiero decir, todo depende de cómo uno ve el asunto. Ahí está el caso de Marlon Bromienda, el muchacho que mató al otro que atablaron de órganos y de que se de cosas que la mamá estuvo involucrada. A la mamá la cogieron y la condenaron, le pusieron 2 años de prisión. Entonces, el mundo se le vino encima a la justicia por los 2 años de prisión. Y yo oí a todos a la mayoría de los abogados constitucionalistas diciendo no podían condenarla más. Porque la ley dice que a ella lo que le podían aplicar era complicidad en esconder el cadáver, no que participó. No, ni siquiera en matar. No, si no participó en el asesinato. Entonces todo el mundo decía, pero ella fue el que tramó todo eso. Pero ¿cómo tú se lo pruebas? No había una forma. Entonces lo que te quiero decir, a veces nosotros por una forma pasional nos generamos una forma o una suerte de cómo debe ser la decisión. Entonces, ¿nos gusta o no nos gusta? Entonces, cuando tú vas a la justicia y tú te pones en manos de la justicia en un tercero imparcial, tú tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea el juez. Si estás en desacuerdo, te vas a una apelación. Si lo que están de acuerdo, salen a disfrutar. Eso es así. Y va a ser así con muchos casos. Yo no quiero decir con esto que lo que se ha hecho sea real, sea culpable o no. Yo estoy diciendo que no podemos caer arriba de la justicia y decir que la justicia está corrompida, que está podrida, que sabemos que hay muchas falencias y que hay mucho de todo, pero no necesariamente porque emita una decisión, una sentencia, que para eso que están. Vamos a la pausa.